Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, nos referimos a este libro tan importante, el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Estamos en esta sección del capítulo 12 que va del 1 hasta el versículo 25, cuando termina el discurso que hace Samuel de despedida. Y ahora se está despidiendo de su pueblo. A cumplir la misión, a cumplir y claro, ya les había entregado al rey, Saúl está al frente. Y entonces primero él se pone ante el pueblo, le pide y le dice que por favor ustedes mismos puedan declarar ante mí, declarar ante el Señor de cómo yo me comporté, si iba a montar alguno, alguno, vaya ajeno, etcétera, etcétera. Y si yo he hecho algo, entonces a devolver también, lo voy a restituir. Y así va entonces este discurso muy interesante, porque después el pueblo que queda como testigo del obrar de este tendotá. Después al final les da el consejo y les dice, por favor, ustedes ahora ya tienen un rey. Que por encima de este rey está el verdadero rey. Entonces por eso le dice, desde el versículo 14, si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, si ustedes mismos y el rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Pero si no escuchan la voz del Señor, y si son rebeldes a sus órdenes, la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. Y ahora, preséntense para ver este gran prodigio que realizará el Señor a la vista de ustedes. No estamos en la época de cosechar el trigo. Yo voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Y si ustedes reconocerán y verán qué grande es el mal que han cometido a los ojos del Señor, al pedir para ustedes un rey. El haber pedido un rey para ustedes. Pero esto, como ya sabemos, entonces, ¿en qué sentido? No estamos hablando simplemente de un sentido institucional, ¿verdad? Sino que aquí se está refiriendo el colocar a un rey por encima de todo. Recordemos que estos pasajes, estas reflexiones se están haciendo ya de una manera exílica o posexílica, ¿verdad?
en que ellos tienen conciencia de que los reyes, es decir, los tendotalos que estuvieron al frente de la comunidad de Israel, son los, entre comillas, los digo así, los culpables, porque ellos se encuentran ahora en el exilio, porque se encuentran en esa situación desastrosa. Entonces, la culpable es la ñande rey cuera, jamás muy a cuela y gobernador cuera y tendotana cuera. Ay, cuera hoy, ustedes han elegido al rey, ¿verdad? Es el mal que han cometido a los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Cuando apelle queja, cuando apelle esa cosa, pues lleva la ibaijajena, depende de situación, pero ¿por qué? Y porque estos tendotá, estos reyes que estuvieron o que están al frente de nuestras naciones, lo único que saben es mirar sus bolsillos, mirar sus intereses, a doña tende y vendereje. Entonces, belleza, guau. Entonces, ante esta situación que el pueblo se da cuenta, el pueblo percibe, entonces es Samuel el que invoca al Señor, y aquel día el Señor envió truenos y lluvia, es decir, el Señor de cierta manera está haciendo dos cosas. Trueno, que significa el poder, que le está mostrando y le está diciendo, Shehina lleva la verdadero rey, Shela Diego Ave, y el segundo elemento también que significa la misericordia, que significa el amor, que significa el lavacro, ¿verdad? De parte de Dios para con su pueblo pecador. O Yoheishbek, ¿verdad? La lluvia, el empaparse, ¿verdad? Del agua. Todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y de Samuel. Y aquí viene el elemento también para nosotros muy importante, para que entendamos el trueno, que significaba el poder, y la lluvia que nos empapa, y entonces reacciona el pueblo, pero de una manera positiva, porque cuando hablamos de temor de Dios, y entonces viene el respeto hacia Dios. Ya jube ñande yara, porque ñande yara oñemoía yepa peñande poveye orucañan de los signos, las señales, y nos ofrece en su misericordia el amor para lavarnos verdaderamente de nuestras faltas y pecados. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros.
el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres la luz que me ilumina todos los días. Eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande deleite en mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 12. Hoy, de una manera especial, nos centramos en este versículo 19. Y todo el pueblo dijo a Samuel: ruega al Señor tu Dios por tus servidores, y así no moriremos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir para nuestro rey. Vea entonces, acuerda la Abioya Caseña. El autor sagrado vuelve a insistir, atención, no caigamos más en los mismos errores. Nosotros fuimos los que pedimos al rey, miren cuál es la consecuencia de haber pedido un rey, miren a dónde nos han llevado, a esta ignorancia, a esta pobreza, a esta situación desastrosa en que nosotros nos encontramos. Opear con las escuelas esa caseña, deja opear con las escuelas hoy puro, alleva, coñe eco, ruega al Señor tu Dios. Todo el pueblo, ¿verdad?, que le está rogando y le está pidiendo a Samuel. Samuel, mina, lleva. Samuel, ella pomina algo, oreje. Samuel, roicote metereingo, porque con angaroye esa pe asa, aroye esa cuasa, corre y coña, ave, ore. Tendo taisharamo, doy koi. Rogerurende, ejeremina, eñemoimina, eñesu, eñepomo y veñan de ya no debe ruega al Señor tu Dios por tus servidores. Y es eso lo que nosotros también entonces decimos continuamente cuando las cosas no funcionan. Allí va. Bien de hoy ella esa cuaya, bueno Señor. Ore pitimomina, ore pe amina. Y ahí tereingo con situación, roguera haroin. Ruega al Señor tu Dios por tus servidores, y así no moriremos, porque todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir para nosotros un rey. ¿Se dan cuenta entonces cómo se está subrayando el aspecto de que nosotros hemos elegido para nosotros un rey? Jamba erebea. Cuando hoy llevan de la psicólogo, y lo primero que te hace es mirar, una mirada retrospectiva. Va a irse la mirada retrospectiva. Hay mañana, va a lo cuendereje, lleva pendereco, bebe, pendemitano, guarene, adolescente, guarene, juventud, va a lo cuendereje, lleva. Teran va a lo ya puede cuendereje, la hiponada teran y va a la ñandeña ni mandú, lleva. Pues Saray no depende de hey, entonces mi opitaina vende acá me lleva a mi alan de moñandúa y capaz o pendeo indi cuay o un de la depresión ya hay señal de con anga lleva a este kunda ya yujuya el sentido de nuestra propia vida. Bueno, todas estas cosas entonces es lo que en el fondo nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Es casi como una terapia, ¿verdad?, que se está haciendo aquí el pueblo. Por eso le dice, rueguen al Señor tu Dios por tus servidores, y así no moriremos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir para nuestro rey. Es decir, hemos añadido, quiere decir que ape orendas y la roya poponamba y la ibaía y orea como siempre, ¿verdad?, dentro de toda limitación que nosotros podemos tener y tenemos en nuestra vida. Pero upeare llevoía lleva mañana se ya da eve moila y pone interés lleva y pajabe ayuda a muinque con entonces nos llama ahora como a un arrepentimiento en síntesis, ¿verdad? Porque tenemos que darnos cuenta. Y ese bueno, entonces peña de ella no con ambas y con algo sienda ya voy a ambas ese cosa la TPB la ya poco ambas y añadido luego la maldad de pedir para nosotros un rey. Pero Samuel dijo al pueblo: no teman, por más que hayan cometido todo este mal, no se aparten del Señor y sírvanlo de todo corazón. Entonces aquí viene la reacción, pero es una reacción muy positiva, ¿verdad? Samuel que responde al pueblo. Samuel que le pasa la mano al pueblo. Samuel que quiere ayudarle, ¿verdad?, al pueblo. Diga, tú,
lande repitaupe ya lleva. Diga tú y lande repitaupe vejina ere bueno, se han diga tú maimo imba vea ya po añeñandu y anda ya posee y maupe. No teman. Primera cosa entonces, no teman. Hace rato ya hablamos del temor de Dios. No teman significa confíen en el Señor. Pónganse verdaderamente en sus manos. No teman significa confiar en tus propias cualidades, en tus propias riquezas, para que vos puedas seguir también adelante. Y desde ahí fortalecerte con la gracia del Señor para poder hacer también lo mejor y ofrecer a los demás. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este tiempo de Pascua, resurrección. Ñañacapuara, momburiña mañana, ñajenduba, esa papeñan de yara lleva. Ñandemocrinja, esa papeñan de yara lleva. Ome eña de la ñicotemea para que podamos construir el reino de salvación, el reino de Dios. Leemos en el día de hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 1 al 2. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5.000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los senadores y los letrados, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro y los demás, que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y senadores, escúchenme, porque hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Qué lindo, queridos hermanos. ¿Se acuerdan que Pedro tenía tanto miedo? Le han negado a Cristo antes que cante 3 veces. De ella en negata, antes que cante el gallo 3 veces mandé. Ereicotare negajina lleva. Dase cuajare que nepu amirihare dispararena. Sin embargo, aquí después de la fuerza del Espíritu Santo lleva alter Christi, otros Cristos, así como Cristo, que fue capaz de entregar su propia vida hasta la última gotita de su sangre por la salvación y la redención del mundo. Añandégola ya en lo que nosotros somos alter Christi, evidentemente que también nosotros tenemos que ser capaces de entregarnos, de donarnos, de ser generosos, queridos hermanos, con nuestra iglesia, con nuestro grupo, con nuestra humanidad, para poder resucitar primero nosotros y hacer resucitar también a nuestra nación, a nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me das tus brazos. Porque da tu amor. Sé que no soy tu corazón.
Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. You amas y no puedo explicarlo. It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 oh. En tu corazón. 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 In your arms. En tu corazón. I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando los versículos del 1 hasta el 25. Tiene este capítulo 12 de 1 Samuel. Es el discurso final. Cuando Samuel invoca ante el Señor la situación del pueblo. Muchas veces no somos obedientes. Y así. Entonces,
Samuel, que es muy consciente, que camina, que entiende, que sabe, invoca al Señor. Aquel día el Señor envió truenos y lluvias. Truenos y lluvias. Y luego todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y de Samuel, ciertamente. Porque este temor que significa para nosotros respeto, cariño, es decir, la capacidad que nosotros tenemos de reflexionar, de entender, de darnos cuenta lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces opera el gran temor del Señor. Y también el gran temor, ¿verdad?, de Samuel. Pero ¿por qué, queridos amigos? Y estos son los hombres santos, ¿verdad?, ante Dios. Quiere decir que a pesar de sus limitaciones, sino que también tiene sus dificultades, sus problemas, pero sin embargo está allí de pie, adelante. Todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y de Samuel. Y todo el pueblo dijo a Samuel: ruega al Señor tu Dios por tus servidores y por todo aquello, ¿verdad?, que nosotros hemos cometido como pecado. Aquí entonces está la reacción, ¿verdad? Señor, por favor, porque a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir justamente para nosotros un rey. Justamente esa es la equivocación, podamos decir, que el autor sagrado aquí nos está mostrando y nos está diciendo. Samuel después dijo al pueblo: no teman, Aníbe Grillete. Aquí viene ya esta reacción, pero en una forma positiva, era de Samuel, que le quiere entusiasmar también al pueblo. Anina la pequillete, entonces ya a mí. Por más que hayan cometido todo este mal, no se aparten del Señor y sírvanlo de todo corazón. Aquí tenemos el meollo, aquí tenemos el caracú de este mensaje de salvación. Y por eso le está diciendo aquí, por más que hayan cometido todo este mal, no se aparten del Señor, sírvanlo de todo corazón y no se aparten siguiendo a dioses falsos. Upeala beñangareco, upeala anda pejechayana, hoy covendereje lleva. No se aparten siguiendo a los falsos dioses, que ni ayudan ni pueden liberar, porque no son, entonces ellos no son nada. Con a Dios y con andas ahí va eve. Y por lo tanto, de la belleza acuana, de la belleza acuana. Y entonces no va a haber ningún rechazo. Al contrario, Samuel dijo al pueblo que no teman, ni la bequillete, fortalezcanse en el Señor para poder afrontar estas dificultades. Hablamos de más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Muy temprano en la mañana, cuando sintió que se aproximaba su hora, le pidió a todos los presentes, incluido al párroco de Shedán, que la dejaran sola. Le sobrevino entonces una terrible agonía en la que todos los dolores padecidos en esos interminables 38 años se multiplicaron hasta el paroxismo. En convulsión permanente,
arrojaba raudales de sangre por la boca, la nariz y los oídos, y a las 4 de la tarde de ese viernes, 14 de abril de 1433, Santa Liduvina, con el cuerpo deshecho, pero el espíritu intacto, expiró transfigurada. Desesperado, su sobrino, al único que le permitió quedarse, fue a buscar el sacerdote y a los asistentes a la misa que ofrecían por su salud. Les describió entonces el alucinante trance de la moribunda y apresuradamente los asistentes a la Eucaristía retornaron con el niño a la humilde vivienda de Santa Liduvina y se sorprendieron con la inefable expresión de beatitud de su cara, con su piel de una tersura impensable y su cuerpo rozagante. Todo ello daba la impresión de que estaban ante una adolescente dormida a pesar de los 53 años que hacía poco había cumplido. Nacida en Schiedam, Holanda, el domingo de Ramos de 1380, Liduvina creció en el seno de una familia pobre pero muy piadosa y al amparo de la Virgen llegó a la adolescencia hermosa, solitaria y discreta. Cuando ella contaba 16 años, sus amigas, para sacarla de su mutismo, la invitaron a patinar con tan mala suerte que en el descenso sobre la nieve fue arrollada por una compañera y en el acto quedó paralizada, excepto su brazo izquierdo. En ese momento comenzó su vía crucis. En poco tiempo, al estar en la misma posición, su cuerpo se llenó de llagas, vino la gangrena, su pecho se saturó de pústulas que luego se convirtieron como en un cráter canceroso. Tuvieron que dejarle abierto el vientre para sacarle diariamente y por muchos años los gusanos que se la comían sin pausa. Su brazo derecho fue carcomido hasta quedar en el puro hueso. A ello se le sumaron las constantes hemorragias, perdió el ojo derecho y el izquierdo se volvió tan sensible a la luz que no podía mantenerlo abierto. Y luego, como de encimita, sobrevivió a la peste. En los primeros años Santa Liduvina aullaba y gemía de dolor porque nada podía calmarlo, pero un día, a petición de su confesor, el padre Pot, se puso a meditar sobre la pasión de Cristo y encontró en ella y en la oración el reposo, el descanso y el alivio que tanto necesitaba. Desde ese instante se dedicó a orar por los dolores de los demás, dejando a un lado los suyos. Y comenzó una vida milagrosa imposible de creer. En adelante, Santa Liduvina solo se alimentó con la comunión recibida 3 veces por semana durante los 20 años restantes de su martirio. Y en todo ese tiempo no durmió más de 10 horas. Aún así, mantuvo el mismo peso corporal, a pesar de que perdía hasta 2 litros de sangre. Óigase bien, 2 litros de sangre diariamente. El olor nauseabundo que expelía su cuerpo se transformó en una persistente y fina fragancia que inundaba su casa e impregnaba a todos los que la visitaban. La fama de santidad de Santa Liduvina trascendió los límites del pueblo y de todas partes de Holanda comenzaron a llegar peregrinos enfermos que siempre retornaban a sus pueblos. Irónicamente, ellos retornaban a sus pueblos de origen sanos y convertidos, mientras ella no se podía aliviar. Una bolsa con 8 libras que sus padres le habían dejado como herencia se convirtió en una caja menor de la que se alimentaban y vestían los pobres, las viudas y los huérfanos, pero por más que sacaran de ella, siempre contenía la misma cantidad de monedas. Al morir, su casa se iluminó mientras su cuerpo permaneció allí, y la fragancia que emanaba su cadáver se esparció por todo el pueblo. Fue canonizada por el Papa León XIII en 1890. Por eso hoy, 14 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Liduvina que por su intercesión sean atenuados los dolores de quienes padecen en este momento enfermedades crónicas y terminales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Héctor de Besa es diácono de la Iglesia Católica. Fue ordenado el pasado mes de noviembre. Esta Semana Santa ha vivido días especiales en el Vaticano. Sin embargo, todo comienza mucho antes. El que fuera director del Colegio Mayor de Belagua, el 31 de diciembre se encontraba ensayando cuando conoció la noticia del fallecimiento de Benedicto XVI. Al día siguiente quiso hacer un pequeño homenaje al Papa que conocía muy bien. Y ese día le hice un homenaje a Benedicto XVI cantando el Ite Missa Est, porque él, aquí en la Plaza de San Pedro, bueno, dentro en la Basílica, un Viernes Santo, como había vivido en Belagua, un Viernes Santo le saludé y él me dijo, me reconoció y me dijo, «Il grande cantore». Este Viernes Santo dio voz a Jesús en la narración de la Pasión de Cristo. Todo ocurrió gracias al director de la Capilla Sixtina, quien llamó a Héctor. Una vez en San Pedro, estuvo más cerca que nadie del Papa. En esta ocasión, el Papa acababa de salir del hospital y entre los 3 diáconos que van a pedir la bendición antes de cantar la Pasión, se acercan al Papa, pero es el que hace Jesús, el que está en el centro, y le pide la bendición al Papa, con lo cual está a una distancia de 1 metro y pude mirarle bien los ojos. Pues tuve la misma impresión que con Juan Pablo II, la profundidad de la mirada del Papa te habla de un hombre, de un gran misterio, de un gran sentido sobrenatural que te lo transmite con su mirada. Y esto me impactó. Para Héctor, su forma de entender la fe solo es compatible a través del canto, un ejercicio que iguala a todo aquel que en el mismo momento entona las mismas notas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario. Este sábado 15 de abril, en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yara Ñe'e, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta y tú eres ese manantial de agua fresca y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios. Te necesito, Dios, te necesito, yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta y eres Jesús el pan de vida que me sustenta.
necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios. Te necesito Dios, te necesito Dios. Te necesito Dios. Oh, te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Oh, no. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor, te necesito, mi Dios, eres mi todo, mi fortaleza eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 12, el versículo 19 principalmente, en que se pide, ruega al Señor por tus servidores, por nosotros, y así no moriremos, así no moriremos. ¿Por qué, queridos amigos, esto nos está diciendo? Y justamente nos está diciendo con este título tan hermoso, porque aquí lo esencial y lo fundamental de la gracia, de la fuerza y del amor de Dios es el tener a Dios en la vida, es el estar con Dios en nuestra propia vida. Entonces nosotros no tenemos que, de cierta manera, estar preocupados simplemente de todo aquello que podría ser, incluso podría ser el aspecto material, ¿verdad? Humiante la bribotá. Ahora esa hay las que podemos ver hoy. Es decir, la misma palabra que nos tiene que renovar, la misma palabra que tiene que estar dentro. Aupéare con la que ruega al Señor tu Dios con sus servidores, y así no moriremos, no moriremos. El morirse es un morirse en vida, es decir,
estoy como un EBT, estoy simplemente caminando, estoy simplemente presente, si es que estamos presentes en este mundo, ¿verdad? O sea, esto es lo que el autor sagrado nos quiere decir. Entonces, dale fuerza, Peñamón Bareteque, dale fuerza. Hay que procurar lo mejor, hay que dar lo mejor, ¿verdad?, de sí mismo. Y es por eso que Samuel, ¿verdad?, después les entusiasma. No teman, no teman. Relación directa entonces a lo que estábamos diciendo hace rato. Por más que hayan cometido, por más que hayan cometido todo ese mal, no se arrepentirá el Señor siguiendo a sus dioses falsos que ni ayudan ni pueden librar, porque no son nada. No, el Señor no rechazará a mi pueblo por el honor de su gran nombre. Haré porque Él ha querido hacer de ustedes su pueblo. En lo que a mí respecta, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes, yo les aseguro el camino bueno y el camino recto. Basta que teman al Señor y lo sirvan fielmente de todo corazón. Entonces, aquí Samuel, al final, ya nos va a ir dando las indicaciones precisas. No le dice el Señor, no rechazará a su pueblo. A nivel no temas, por más que hayan cometido, es un llamado directamente a la conversión. Es un llamado entonces que el Señor está haciendo a cambiar el corazón, la forma de pensar, la forma de actuar. No, el Señor no rechazará a su pueblo por el honor de su nombre. Ese es el honor, ¿verdad?, del nombre del Señor. Y por el honor hacer aquello que Dios verdaderamente, ¿verdad?, le ha dicho al pueblo que tiene que hacer. Por el honor de su gran nombre. Porque Él ha querido hacer de ustedes su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es decir, tenemos una gran ventaja. Entonces, en lo que a mí respecta, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Dejando de rogar por ustedes. Quiere decir que aquí estamos en sintonía, ¿verdad? Estamos en oración. Yo les enviaré y les encantará el camino bueno y recto. Basta que amen al Señor y entonces con eso ustedes han llegado a lo esencial y lo fundamental. Amar al Señor. En la medida en que amamos al Señor, ciertamente que lo demás viene por añadidura. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.